Ya, Neto, ¿estás ahí? Sí. Bueno, pues regresamos a esta 102ª reunión virtual del Círculo Lovecraftiano y Horror. Y pues ahora vamos a discutir un cuento del mexicano José Emilio Pacheco. Y pues vamos a pedirle a alguien que nos hable un poquito de este autor. ¿Quién es José Emilio Pacheco? A los demás, por favor, les pido que apaguen su micrófono. ¿Quién nos quiere comentar sobre José Emilio Pacheco? Ramón. Bueno, si quieren yo comento brevemente. Ya es un autor que hemos leído en el círculo. Es uno de los grandes prosistas mexicanos, pero no solamente fue un gran narrador, sino además un gran poeta. Su obra poética creo que rivaliza con su fama como cuentista y como narrador o ensayista. Él publicó muchos años una columna Inventario en Proceso, en la revista Proceso, una revista pues muy importante en la historia cultural y periodística mexicana, pero pues más que artículos de opinión eran pequeños ensayos muy bien logrados. Hace poco una editorial mexicana, Era, publicó de forma completa todos los inventarios que se publicaron, y ahí vemos pues una pequeña muestra de la potencia narrativa de José Emilio Pacheco como ensayista. Ahora, creo, me atrevo a decir que muy pocos hemos leído su gran novela, Morirás lejos. Es una novela de gran aliento, muy poderosa, experimental, que pues ha sido, fue de nueva cuenta publicada hace poco, pero sin duda creo también que la mayoría de nosotros hemos leído sus cuentos, porque sus cuentos son pues excepcionales. Tiene dos colecciones de cuentos, El principio del placer y la sangre de la medusa. Y este cuento en particular viene en el libro de El principio del placer. Es un cuento en donde José Emilio Pacheco, ganador del premio Cervantes y del Javier Villaurrutia, demuestra cómo se puede lograr una vuelta de tuerca que cambia completamente la idea que tienes del cuento y que te lo presenta de una manera muy distinta a como creías que iba a ser. El principio del placer, pues es una colección de relatos y cuentos que van del realismo a lo fantástico con muchísima facilidad. Creo que esa es otra gran virtud de José Emilio Pacheco, su narrativa de realismo, entre comillas, le mete elementos que a ratos se antojan fantásticos, y sus cuentos fantásticos en muchas ocasiones son muy realistas y muy políticos, ¿no? Este cuento no es la excepción, pero hay que leer entre líneas un poco la Belle Époque latinoamericana, sobre todo mexicana, la referencia a una Cuba que no reconocemos porque no es la Cuba de los últimos 60, 70 años, sino otra muy distinta, y pues todo este ambiente de finales o más bien de principios del siglo XX, que se ve trastocado por un evento completo y absolutamente inesperado. O no, dependiendo de cómo se lea el cuento. Pero pues creo que uno de los relatos de vuelta de tuerca de José Emilio Pacheco mejor logrados, y pues tiene estos elementos que me parece lo hacen memorable. Muchas gracias, Ramón. Aquí está el libro, El principio del placer, de la editorial Era. Se los recomiendo muchísimo, no es caro y es una serie de cuentos fabulosos. Fíjense que José Emilio Pacheco, pues es uno de los grandes que tiene nuestro país, ¿no? Él estudió primero Derecho en la UNAM y después se salió y se metió a Filosofía y Letras, y ahí empezó a escribir en un montón de revistas, como nos platicaba Ramón. Fíjense, él escribió también en el Excelsior de Julio Schroeder, y también estuvo mucho tiempo escribiendo la columna A México en la cultura de siempre, y en la cultura de México la de Fernando Benítez también.
y hizo crítica, hizo traducción, por ejemplo, sus traducciones, tradujo, por ejemplo, a Beckett, a Walter Benjamin, a Eliot, a Whitman, a Capote. Grandes traducciones tiene él y tiene un montón de novelas y tiene un montón de poesía. Y creo que tienes razón, Ramón. La poesía de José Emilio Pacheco no la conocemos tanto. Yo más bien conozco su prosa. Y bueno, él fue catedrático en antropología y también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues incluso hay películas hechas de sus obras, ¿no? Me parece que por ahí El Castillo de la Pureza y Mariana Mariana, que es la famosa obra de Batallas en el Desierto, ¿no? Entonces sí es uno de los grandes. Este cuento que se llama El día que salí de La Habana, válgame Dios, vamos a pedirle a alguien que nos lo cuente. ¿Quién nos lo quiere contar? Adelante, Santiago. Gracias. Ya para cerrar y comenzar la pequeña sinopsis que vamos a hacer de este relato, solo quiero mencionar que Mario Vargas Llosa se graduó de doctor honoris causa, los dos les dieron a la par a él y a José Emilio Pacheco. Ellos eran muy grandes amigos, estaba García Márquez, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, de muchos directores de cine, de este señor que ganó 2 Óscares por Birdman, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. José Emilio Pacheco, Mario Vargas Llosa, que es un premio Nobel de Literatura, dijo que él estaba a la altura de Villurrutia, que dijo Ramón que ganó el premio Villurrutia, estaba a la par de Gorostiza, de Alfonso Reyes, de aquí de Monterrey, uno de los mejores escritores de México, y pues obviamente de Octavio Paz. Él básicamente rompe su amistad con García Márquez y con Mario Vargas Llosa cuando ellos dos se pelearon, aquel famoso puñetazo que le dio Vargas Llosa a Gabriel García Márquez y le dejó un ojo morado. No, al revés, García Márquez se lo dio a No, Vargas no, 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 Llosa. no, 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 no. A Mario Vargas Llosa le pegó a García Márquez y lo tumbó. Ah, tienes razón, tienes razón. Mario ¿No fue Vargas al Llosa revés? lo tumbó. Y No, fue al revés, ¿no? en ese momento, José Emilio Pacheco dijo, ¿saben qué? No voy a tomar partido, arreglen sus pedos, y ahí nos vemos. Eso fue el rompimiento de una de las más grandes épocas de la literatura en Latinoamérica. Oye, Chago, Pero, ¿y sí es cierto que se pelearon por una mujer? pues se supone que los que escucharon ahí fue que, y esto es por lo que le dijiste a Cecilia. Cecilia era la esposa la novia de Vargas Llosa y, y le dio un puñetazo a García Márquez. Y ahí acaba la grande era de la literatura. Pero, güey, aquí está algo muy importante, güey, de que mucha gente dice que el cuento de 12 cuentos peregrinos, la novela bueno, el compendio de cuentos de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez está basada precisamente en el principio del placer, güey. Así que vamos a leer uno de los cuentos de una de las antologías más importantes en la literatura de Hispanoamérica, que es del principio del placer. Ya discutimos otro aquí, La Fiesta Brava. La Fiesta Brava de José Emilio Pacheco ya la discutimos aquí. Tiene cuentos muy interesantes. Ramón, ¿Qué? ayúdame. No sé. También ya leímos el de Tenga para que se entretenga, ¿no? Tenga para que se entretenga. Esta es una joya de la literatura. Es un Quijote moderno de puros cuentitos. Y bueno, pues vamos a hablar de una especie de, digamos, pocho o chicano, un güey que en la época de Porfirio Díaz a su papá le va muy mal y se tiene que ir precisamente a Nueva York. Estamos hablando de los años 20. Y este tipo, ya cuando se calman las cosas, ya cuando empieza la revolución, que al parecer aquí ya es algo bueno, anda por toda Latinoamérica vendiendo una cosa que se llama ferruquina, que es básicamente un alcohol. Es un licor, pero en esa época pues lo vendían los boticarios, o sea, era un vendedor de puerta en puerta de alto pedorraje, digámosle así, de productos químicos, de medicinas, pero era básicamente un alcohol. Y él está en Cuba y se entera de que allá en el oriente de Cuba, lo que ahorita sería Bahía de Cochino, si no me equivoco,
pues los negros se rebelan, ¿no, güey? O sea, ya Cuba se independizó, tiene 10 años independiente de España, pero me imagino que los negros los seguían tratando muy mal pedo, ¿no? Allá en la Cuba de esa época. Entonces los negros están amenazando con una revolución, matar a los blancos, echarlos al mar, partirlos en dos. Y este muchacho, bueno, ya me imagino cuarentón, escapa. Dice, ¿sabes qué? Él es amigo de un importante, digamos, una persona importante en Cuba que de hecho te menciona que él es amigo del general Gómez, que fue presidente de Cuba allá en los primeros años del siglo XX. Y dice, ¿sabes qué? No, pues yo me voy. Y agarra sus maletas, toma un barco y el barco nada más va para México. Dice, acabo de venir de México, pero bueno, pues me voy de aquí. Y te empieza a contar la vida de un fifí, de que él te está diciendo, no, pues, o sea, yo no soy un hombre de mar, yo no soy un hombre de guerra, no sé a qué le tengo más miedo, si a hundirme o a la revolución de estos negros agresivos que nos quieren matar. Ojo, este cuento fue escrito en los 70s, muchos años después de que haya pasado esto. Pero te lo narra de una manera deliciosa como pensaba la gente de esa época. Este, Al estar en el barco, él se va a cenar con unos noruegos, un matrimonio, y básicamente se aburre, no se entienden muy bien porque ellos hablan bien en francés, pero él no habla francés, él habla inglés americano, pero no les entiende porque ellos hablan inglés británico y no se dan a entender ahí muy bien. El barco sigue su curso y de pronto, bueno, quiero hacer un paréntesis. Este cuento está escrito casi como una anécdota, como una narrativa en primera persona. Está muy raro porque es una distopía, pero una distopía en el mar, una distopía de un tipo que no puedes confiar mucho en él. Están en medio ni siquiera el mar, es el Golfo de México. Y le dicen que se van a tardar 3 días en llegar a Veracruz. Él está aburrido, no sabe qué hacer y de pronto conoce a una familia que vienen también saliendo de Cuba hacia México, y ahí el papá es el administrador del Casino Español, que sí existió, y Isabel. Isabel es una joven muy guapa, muy bella, y él de que luego se le van los ojos, de que no, Isabel, pues yo quiero conocerla, va y le hace muchas, digamos, agachamiento al papá, a la mamá, señor, señora, a ver, se quita el anillo para que no le vayan a ver que él está casado y dice, pues mi esposa Katy allá en Nueva York, pues bueno, ella sabe que así son los gringos. Este güey se considera un gringo, a pesar de ser un mexicano de esos que huyeron cuando el porfiriato, ¿no? Ella me va a entender si tenemos 4 hijos y otro en camino, pero pues me debe de entender, ¿no? Saca a bailar esta chica, los papás le permiten bailar valses, nada más lo que está permitido, no pueden andar bailando charanda y todas estas cochinadas, reggaetón cubano de los años 20, ¿no? Y entonces, pues él la empieza casi que a cortejar, pero de inmediato se da cuenta de que esto va a durar muy poco, porque vamos a llegar al puerto de Veracruz y se va a acabar la magia. Entonces él se va a dormir esa noche, la chica le enseña algunas palabras en catalán, que es de donde ella proviene. Una de las palabras es nut, y él se queda pensando, es otra noche, otra nut sin dormir, porque ahora estoy pensando en ella. Se despierta al día siguiente, me queda un día nada más para cortejarla y pues va a él estar ahí con Isabel y dice, ¿cómo me puede pasar esto a mi edad? O sea, ya me están saliendo canas, ya estoy quedándome pelón y como quiera, me estoy enamorando de esta muchacha. Hasta siente celos en un momento porque dice de que a lo mejor ella está pensando en el joven que dejó allá en Andalucía y cómo me voy a sentir con celos si es una persona que apenas conozco. Vuelven a bailar, vuelven a pasar una buena noche, se despide de la familia de ella, pero a ella le dice de que no, o sea,
mañana que nos veamos en el muelle nos vamos a despedir, y él se va, no, señor, ya no la voy a ver nunca. Él se va a dormir y tiene una noche muy mala, de hecho se echó copas de más, se puso muy borracho, y te dice que despierta y le tocan a la puerta, le están tocando la puerta, y él va a abrir y no lo puede creer, es Isabel, ¿cómo la dejaron sus padres que me venga a tocar la puerta? Y básicamente es como si estuviera hundiendo el barco, de que es que no te enteraste, eh, no estamos, ¿en qué año zarpamos? No, pues era el 23 de, ¿qué? ¿Febrero? De 1912. No, estamos en el 2000, en el, ¿qué? Bueno, 100 años después. Y le dice Isabel, mira, ni siquiera la gente, ya ni siquiera se ven como nos vemos nosotros. Hemos avanzado un mar de 100 años, nos quedamos dormidos y despertamos 100 años después. No nos dejan atracar. Pero bueno, ya di la reseña muy rápida. Quisiera ahondar en los puntos. Tenemos que menciona cosas muy importantes como el Tiburón Gómez, que fue un presidente cubano antes de que siquiera naciera, yo creo, Fidel Castro, o era un bebé. Aquí se mencionan muchas cosas históricas muy importantes. Cabe mencionar que José Emilio Pacheco conoció la Cuba pre-Castro, post-Castro, durante Castro, toda esta época. Se menciona, el nombre hace referencia a esta comparsa cubana de La Paloma. Por eso se llama El día que salí de La Habana, válgame Dios. Y pues, esto es básicamente todo. Es una historia fantástica o de ciencia ficción. Gente que viajó en el tiempo, a lo mejor pasaron por el Triángulo de las Bermudas, y gracias. Además, Santiago, como bien nos comentabas, José Emilio Pacheco, pues fue parte de esa importantísima generación del 50, ¿no? Donde, como ya nos habías dicho, estuvo Carlos Monsiváis, por ejemplo, estuvo García Ponce, estuvo Salvador Elizondo, ¿no? Estuvo Sergio Pitol, entonces es un gran escritor, José Emilio Pacheco. Y fíjate que esos datos que nos das de ciertos datos que tiene el cuento, sí es cierto, es algo que a mí me gustó también mucho el relato. Por ejemplo, no sé si se acuerdan una parte donde dice que está leyendo a Anatole France. Ese cuate ganó el premio Nobel, fue un escritor muy importante en su época, muy criticado. Él apoyó a Emilio Solá en aquel afamado caso Dreyfus, no sé si se acuerdan que hasta Polanski sacó una película. Él le ayudó a la construcción de los sindicatos. O sea, José Emilio Pacheco nos está introduciendo aquí a un autor que si no conocemos, deberíamos conocer, muy importante, Anatole France, y su obra esta de La Isla de los Pingüinos, que es un rollo ahí futurista bien loco, ¿no? Vamos con los comentarios, por favor, vamos a empezar con José. Adelante, José. Sí, gracias. Pues nada más quiero mencionar de que a mí me encantó el cuento, la manera en que te lo va contando, con todos estos detallitos que en un principio parecería que abruman, pero al final de cuentas te vas dando cuenta que todo se va hilando. Digo, o sea, al principio nos habla de Cuba y luego este personaje nos empieza a hablar un poquito de conoció a los noruegos y les empieza a contar la historia del barco en el que va el Churruca, que era el almirante de la Armada Española que fue derrotado por los ingleses, y luego empieza a contar la historia de que cuando le cortaron la pierna, que se lo pusieron en harina, y luego la de Nelson también. Entonces ahí nos va dando ahí todos estos detalles, pero cuando llegamos al final, que es lo mejor del cuento, o sea, parecería que eso de que son unos fantasmas y que llegaron después de 100 años y que el barco se hundió, parece que no, parece que salió de la nada, pero empiezas a notar, oye, llega un punto en que el hombre te dice que hubo una tormenta terrible y luego en la mañana siguiente estaba todo en calma. Y luego te dice de que la banda tocaba las mismas canciones.
y luego te dice que hubo detalles de que de repente ya no encontró a los noruegos o de que ya no quería salir en la noche o que estaba tomando, pero todos esos detalles te hacen clic con el final y está bien padre. Y se me hizo bastante interesante que a pesar de que el relato no es muy largo, te pueda meter toda esa cantidad de información y toda esa cantidad de las pistas que a pesar de que no te predisponen al final o no te lo están diciendo el final, pero cuando llega te hace clic todo lo demás. Entonces está excelente y sinceramente son pocas las lecturas que me ha pasado que me dice, sí, cierto, por esto. No, o sea, está excelente, me encantó, está muy bien escrito, aunque medio extraño, por la manera en que está narrado, pero todos esos detalles están muy interesantes y te da para darles, buscarlos ahí en Wikipedia y ponerte a buscar y de Porfirio Díaz y del levantamiento de ahí en Cuba y de la Paloma, ponerte a escucharla junto con los personajes, está muy, muy padre, me encantó y es un 10. Fíjate, José, que como bien lo mencionas y ya también lo habían dicho por ahí algunos otros, lo que tiene también este relato, aparte de que tiene una fabulosa historia y que está muy bien escrito, te regala un montón de datos que, como bien dices tú, José, uno se pone a buscar y encuentra maravillas. A mí me gustó mucho que haya mencionado a Anatole France en el relato, pero me gustó todavía más que haya hablado de Ibsen. No se pierdan la obra de Ibsen, por favor. Yo creo que uno de los dramaturgos más importantes de todo el siglo XX, su play que se llama La Casa de Muñecas, que creo que es la que está revisando ahí en el relato. Dicen que es la primera obra, dicen los que saben que es una de las primeras obras claramente feministas. Ibsen tiene una obra espléndida, gracias José Emilio Pacheco por recordárnoslos. Revísenla, yo les recomiendo una obra de Ibsen que se llama Un enemigo del pueblo y otra que se llama La Dama del Mar. No se van a arrepentir. Pacheco, ahí nos está demostrando Pacheco de dónde leía él, qué era lo que él mamaba, por decirlo así, y es excelente. Vamos con Arlet. Arlet, adelante, por favor. Bueno, a mí me gustó muchísimo y se me hace muy interesante, como diría Ernesto, que la novela, el cuento acaba y digamos que empieza, ¿no? Porque no es nada predecible y entonces cuando llegas al final te regresas, o sea, en tu cabeza te regresas a todo lo que pasó, o sea, como a revisar en qué momento fue donde ya eran fantasmas o como que, bueno, en mi caso me puse a pensar o analizar en el tiempo, ¿no? Que transcurrió porque lo narra como si hubieran pasado muchos días y entonces es esto como que te deja esa sensación de que de verdad transcurrió años, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo. Y bueno, lo que comentan, ¿no? De los datos que da y de narra muy, muy padre el romance unilateral, en cierta forma, ¿no? Porque nunca como que dice que ella le corresponde, a lo mejor es amable, no sé, pero él, o sea, el amor que siente por ella, o sea, Sí le echaba ojitos, Arlet. bueno, o sea, pero estaba como que muy chapada a la antigua o con sus papás ahí vigilando, no sé, como que no podía explayarse. Le faltó sexo y le doy 10 de todos modos. Está muy padre. Muy bien, fíjense que una de las cosas más bonitas de este relato, pienso, es la cuestión de lo fantástico, porque lo fantástico es una rama por lo menos en la literatura, que se ha explotado mucho en el mundo anglosajón. En el mundo hispánico también, pero no es tan conocido. Entonces, esta parte de lo fantástico me gusta porque en México y en Latinoamérica tenemos muy buenos representantes, ¿no? José Emilio Pacheco es una de ellos, por ejemplo, Rulfo, Elena Garro,
¿no? Dávila, que le hemos leído aquí también, ¿no? Salvador Elizondo, Nervo, Fuentes, Paz. Tenemos una gran recopilación de escritores y escritoras que han escrito sobre lo fantástico y, por ejemplo, ese es el tenor de casi todas las historias que vienen en el libro del Principio del Placer, ¿no? ¿Quién más nos quiere comentar sobre el cuento de José Emilio Pacheco? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, adelante, Eloy. Hola, ahí me escuchan. Me gustó mucho el cuento. De los tres que leímos, es el que me pareció el que más me gustó y el que me pareció mejor ejecutado. El cuento con más arte, diría yo, desde el punto de vista literario. Les doy el agradecimiento porque yo a este autor no lo conocía. Conozco algunos autores mexicanos, pero relativamente pocos. Entonces, es lo que les decía antes, que a través de este grupo voy conociendo más autores que encuentro interesantes. El cuento me gustó mucho lo que más me gustó es que parece que la historia va en una dirección, ¿no es cierto? Esta especie de romance platónico o fascinación que el personaje tiene con esta chica que también viaja en el barco, y parece que la historia va por ese lado, y hacia el final da un giro y termina con otra cosa que es inesperada. Entonces me gusta la habilidad del escritor de conducir al lector en una dirección que parece que el cuento se trata de una cosa, de una especie de romance platónico entre los dos personajes, y termina con otra cosa totalmente distinta. Eso me pareció lo más interesante. Me parece que el cuento fue escrito con mucha arte, esa cantidad de informaciones, como por ejemplo mencionar a Ibsen o a otros escritores, me parece que es informativo, entonces le da a uno la motivación de ir a leer a esos escritores. También aprecié eso acerca del cuento. Y otra cosa que me gustó mucho es que yo coincido con la idea, aparentemente lo que pasa en el cuento es que el barco naufraga o fue atacado quizás por los negros sublevados, o por la razón que sea, la gente muere, ¿cierto? Y no es hasta el momento de desembarcar que se dan cuenta que en realidad era un barco fantasma. Entonces, esa idea de que el fantasma no sabe que está muerto, es una idea que a mí me gusta mucho y que también está presente en esa película que yo les dije antes, Los Otros, la película con Nicole Kidman, que los personajes que cuentan lo que está pasando, o que se muestra lo que está pasando, son fantasmas, pero eso no se sabe hasta el final de la película, y los mismos fantasmas, ellos no saben que son fantasmas. Entonces, eso se pone de acuerdo con una idea que yo ya he leído y con la cual que me gusta y que coincido, es que cuando una persona se enfrenta a la muerte, si no acepta en ese momento que, bueno, acá se terminó, se convierte en un fantasma, pero el fantasma no sabe que es un fantasma. Hay otra película que también tiene ese tema, que se llama Carnival of Souls, no sé cómo le habrán puesto en México, que también eso es el centro digamos, el centro de la historia. Entonces, yo coincido con esa visión, y el hecho de encontrarla en películas que veo o cuentos o novelas películas que veo o cuentos que leo, me gusta que reforcen en todo caso las cosas que yo ya creo, ¿no es cierto? Y me parece muy bien construido el cuento, muy bien escrito con mucha arte. O sea que yo le daría un 9, un 10 al cuento ese. Y una vez más, quiero agradecerles por introducirme a Pacheco, que lo veo como un escritor muy interesante que yo no conocía. Además, Eloy, fíjate que su obra de Pacheco la puedes encontrar casi toda en medios digitales, en páginas como Lectulandia o IPOB, en esas. Y yo te recomendaría que empieces por esta antología que se llama El Principio del Placer. Son todos cuentos cortos fantásticos, todos. Yo te recomendaría que empieces por ahí. Y fíjense que volviendo al tema de lo fantástico, lo que estaban comentando aquí, yo tuve otra lectura del cuento. A mí no me pareció que se hayan muerto y que haya aparecido como un barco fantasma. Yo me lo imaginé más bien como que habían viajado en el tiempo, o sea que sí estaban vivos, aparecieron bien, para ellos pasó un día, porque viajaron a través del tiempo en esa tormenta terrible,
Así fue como lo leí yo. O sea, yo no creo que sean fantasmas ni que estén muertos. Yo creo que aparecieron y pues están viendo qué hacen en un mundo que no es su mundo, como bien lo dice una de las protagonistas. Y nada más quería yo recalcar esta parte de que me gustó mucho el cuento, la sutileza con la que Pacheco trabaja en la cuestión fantástica. Porque la fantasía, por ejemplo, la vemos en grandes autores como Tolkien, donde desde que empieza la primera página hasta la última es un mundo de fantasía tremendo. Esa es una de las versiones de la fantasía, ¿no? Pero lo que trabaja aquí José Emilio Pacheco es esa operación, a mí me parece, esa operación de la mente en donde nos figuramos eso que no existe, ¿no? Y que no puede existir en el mundo y que sin embargo está ahí. Y lo hace de una manera tan sutil que, como bien decía José y decían algunos de ustedes, te das cuenta hasta el final, porque el cuento pues es de un romance, de un ruco que ahora sería muy mal visto, pero en ese tiempo era normal que un cuarentón anduviera con una chavita, ahora se vería mal visto, otra vez cambian los valores, y piensas que la historia va de eso y de repente, pum, al final te mete la cuestión fantástica totalmente rara, totalmente de una extrañeza, de una cosa misteriosa, impredecible, y pienso que ese es uno de los grandes logros de José Emilio Pacheco. Vamos con el comentario de Ramón. Adelante, Ramón, por favor. Gracias. Desde el punto de vista técnico, es un cuento impecable. Eh, Tiene un ritmo de vals que va y viene. No tiene puntos y seguidos. Si nos fijamos atentamente, es una encadenación de párrafos y una serie de enumeraciones que nos van narrando y nos van llevando de la mano en este ir y venir de la historia. Y además, pues tiene la sutileza, como ya dijo Ernesto, de irnos planteando, más bien irnos ambientando en la época. Hay menciones que a lo mejor no entendemos. La ferroquina era una bebida supuestamente saludable o que se vendía en boticas. Tengo entendido que en Argentina y en otros países de América del Sur era muy socorrida a principios del siglo XX. Habla de Anatole France. ¿Quién lee Anatole France hoy en día? Pero a principios del 20 era un autor muy conocido. Nos habla de pues la mirada de este personaje que nos va narrando la historia, que pues es un hombre de su época, es racista, es mujeriego, es un hombre de origen mexicano, pero que vive en Nueva York, en Manhattan, representante de una empresa, pero que siente de alguna manera el recelo o la discriminación sutil de los anglosajones. Está maravillado con la modernidad. Habla en 2 ocasiones de la tragedia del Titanic. Es un hombre de la época, está muy bien ambientado con los defectos y virtudes de un hombre de la época. Hay marcas ahí pues que a lo mejor no reconocemos de puros, el H. Hoffman, lo pecaminoso que era bailar tangos en lugar de valses, la mención a Ibsen, en fin, hay detalles así muy, digamos, encantadores, pero hay una mirada también de una realidad que está ahí. La familia de Isabel, que son catalanes, creen que no va a haber un levantamiento armado en contra de Francisco y Madero y van a Puebla. Ya sabemos qué pasó con México en 1912. Este hombre sale asustado de La Habana, pensando que va a triunfar la revolución, y pues no, pues realmente faltaría mucho tiempo para que en Cuba hubiera una revolución triunfante. En fin, hay esta mirada que creo que está en una metáfora muy reflejada sobre esa bella época. Estaba sustentada a veces en mentiras y en abusos sistemáticos en una sociedad injusta, con esta imagen del transatlántico bello, eh, casi como un sueño decimonónico, que pues
tiene maquinaria y abajo matan a los animales de la cena, ¿no? Y eso, esta forma de ver la ambivalencia del mundo es una de las grandes virtudes de José Emilio Pacheco. Y este deseo que todos creo que todos lo hemos vivido o lo hemos sentido de detener el tiempo, que es lo que sufre este personaje, detener el tiempo para vivir el instante eternamente en manos de una mujer que sabe que ya no va a volver a ver, pues, ¿y qué pasaría si se hace realidad? Y creo que es pues un pequeño guiño a no, ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Y a estos cuentos orientales donde los deseos se vuelven realidad de manera funesta y terrible. No sé si, o sea, me interesa mucho la lectura de Eloy de que era un barco realmente fantasma, porque el cuento lo dice. Dice que la gente en los muelles de Veracruz vieron al Churruca como un barco fantasma. Pues, si llega un barco de 1912, así lo veríamos, ¿no? No sé si realmente eran fantasmas los tripulantes y los pasajeros del Churruca, en un sentido de que habían muerto, o como dice Ernesto, viajaron en el tiempo por algún mecanismo mágico inesperado, por el deseo de un hombre que quiso detener el tiempo, no lo sé. Creo que al final del día las dos lecturas son válidas porque te quedas con la impresión de haber sido, de haber presenciado una epifanía, un pequeño milagro. Y hay una frase me deja sin aliento del cuento, donde ve este protagonista, el narrador ve cómo se aleja La Habana o Cuba, y dice como esas pinturas dibujadas o esos dibujos hechos en un grano de arroz, estos dibujos chinos hechos en un grano de arroz, cómo se va perdiendo en el tiempo. Y pues ese es el pasado. El pasado es esa epifanía, es esa pintura que queda en un pequeño grano de arroz de nuestra memoria. Y pues yo le doy un 10, digo, este es uno de los cuentos que más me gustan de José Emilio Pacheco, tiene muchos, sobre todo en este libro memorable del Principio del Placer, pero por la precisión técnica con lo que está escrito y cómo logra este efecto maravilloso, pues me parece que vale el 10 que le estoy dando. Fíjate, Ramón, que me pusiste a pensar mucho en eso que decías de este hombre que quiere detener el tiempo y tal vez eso provoca una cosa extraña en el cosmos. Y fíjate que me acordé mucho porque hay una parte del relato en donde al parecer él hizo un pacto con el diablo. Déjense lo cito porque está bien bonito. Dice, nunca voy a olvidar este día. Como Fausto, decirle al instante, detente, detente, no quiero volver a la calle 55 del subway. O sea, él habla ahí de Fausto y eso nos hace pensar a veces que tal vez pues el diablo lo escuchó, ¿no? Y le concedió el deseo y le robó todos esos, bueno, les quitó todos esos años, los transportó en el tiempo, ¿no? Vamos con el comentario de Morgan. Adelante, Morgan, por favor. Sí, bueno, me ha encantado cómo han interpretado el relato porque yo también como Ernesto pensé que habían viajado en el tiempo, el Triángulo de las Bermudas, claro, pero el Triángulo de las Bermudas no está ahí, porque ellos iban de Cuba a México, entonces el triángulo está entre Puerto Rico, las Bermudas y Florida, entonces no queda en ese espacio. Pero mi primera impresión fue, ok, estaban en el triángulo y llegaron al futuro. Y eso es lo que me gustó del cuento. Está bien padre cómo habla muy poéticamente cuando deja Cuba, como lo que dijo Ramón del grano de arroz, o sea, eso se me quedó en la mente bastante, de que te va describiendo ese paisaje que se va haciendo diminuto, diminuto, y luego estás en el mar y no hay nada más. Entonces, supongo que, bueno, al menos hasta en los mares y este relato tienen el mar en común y esa ausencia de todo lo humano, ¿no? Pero este relato, o sea, me gustó bastante. Y hablando de las medicinas que mencionan ahí, nada más quería decir que la ferroquina, pues, es como un aperitivo, es un elixir, un tónico revitalizante que se usaba en los 1900 y tenía hierro y tenía quina, que es una planta de Perú, y
se usaba mucho en esa época. O sea que sí le hubiera ayudado al viejo Rabo Verde, la ferroquina. No demasiado. Y luego está esta otra cosa que vendía que era el tricófero. Ese es para que crezca el cabello. Entonces, está muy padre. Y luego también vendía píldoras de la tos. En ese entonces se usaba mucho la cocaína, hasta 9 miligramos. Y era como que wow. Y ay, ¿cuál era la otra? No, se me olvidó. Pero bueno, entonces muy interesante esas medicinas que ahorita ya son ilegales. Y pues en general me gustó, pero sí al principio estaba pensando de que dónde está el terror. Y luego de que, ay, está enamorado de esa niña, ¿no? Y cosas así, pero luego cuando llegan y cambian de año y todo esto, o sea, al final se me hizo muy, muy impactante, entonces sí me gustó bastante. Y yo le pondría un 9. Sí, es más bien como fantástico, o como una de las acepciones de Weird, ¿no? Sería el relato. Yo también le pongo 10, un cuentazo, a mí me encantó. ¿Tenemos a alguien más que nos quiera comentar o que nos quiera dar su calificación? Adelante, Santiago. Nada más quería mencionar de que hay varias cosas que creo que José Emilio Pacheco las maneja en varios de sus libros y en su novela más importante que se adelanta a cosas que no van a pasar. Por ejemplo, en este libro dice que no se preocupa mucho el señor que va a México porque nadie le va a hacer nada al presidente Madero, güey. Está muy gracioso, bueno, no es gracioso, obvio, en México se conoce como ¿cómo se llama la muerte de Madero? La decena La trágica. escena Escena trágica. o sea, es una tragedia, güey. Es una de las cosas más horribles que han pasado en México. Pero está muy gracioso porque creían que estaba estable. Vamos a México, vamos a Puebla, güey. Vamos a Puebla a manejar una maquila de textiles, güey. Es 1912. Recientemente empezaba la Revolución Mexicana y no se esperaban, güey. O sea, esperaban que, ya se acabó, güey. 2 años después que empezó, güey. Todavía duró hasta 1920, 10 años horripilantes en la historia de México, güey. Y está gracioso como José Emilio Pacheco dice, nada, pues en México no va a pasar nada. El problema son los negros que se están rebelando y nos quieren matar, güey. O sea, es algo, wow, güey. O sea, para mí esto es ¿cómo te diré, güey? Es casi como un chiste muy negro, güey. Un chiste muy negro, güey, porque eh, poco después matan a Madero, güey, y se desata la historia más terrible de México, güey. Entonces, es muy impresionante cómo te puede hacer sentir que estás ahí y a la vez te esperas que te explique más. Entonces, me gustaron mucho las anécdotas históricas que metió José Emilio Pacheco muchos años después, 50 años después de que sucedieran. Sí, genial. Vamos con Ramón, por favor. No, nada más, gracias. Nada más quería comentar que hay hay una influencia a Muerte en Venecia de Thomas Mann en este cuento. Hay un paralelismo, de hecho, si no, la primera vez que lo lees y si has leído a Thomas Mann o has visto la película de Luchino Visconti, pues dices, es una relación como la que narra Thomas Mann entre un hombre maduro y una persona joven. En la novela corta de Thomas Mann, pues es entre un hombre maduro y un jovencito, ¿no? En esta es una relación aparentemente platónica, bueno, no aparentemente platónica, heterosexual, pero es ese ambiente de finales del 19, principios del 20, un hombre que no se resigna a la vejez, no se resigna a la vida burguesa, no se resigna a que se le vaya la juventud, que está en la metáfora, pues es esta mujer, esta adolescente catalana de la que se enamora, ¿no? Y cómo pierde o cómo tiene esta ansiedad ante la pérdida de ese instante, ¿no? Y lo que dice Santiago también es interesante porque sentimos
esta ansiedad de saber la historia. O sea, sabemos lo que pasó en México en 1912 o lo que luego pasaría. Sabemos que Isabel y sus padres van a la boca del lobo literalmente, van rumbo a una catástrofe. Sabemos que, bueno, en algún momento el protagonista dice, me voy a quedar en el Hotel Diligencias a esperar el siguiente barco a Nueva York. Bueno, en 1912 hubo un levantamiento militar en Veracruz, patrocinado por gente que añoraba el gobierno de Porfirio Díaz, por Félix Díaz, el sobrino idiota de Porfirio. Entonces, a lo mejor él también se hubiera terminado y quedando o se hubiera involucrado en la Revolución Mexicana. O sea, el mundo estaba a punto de cambiar también por la Primera Guerra Mundial. Todo este universo como una de esas bolas que las agitas y cae nieve, está a punto de romperse y jamás volvería a ser el mismo. O sea, para la gente de la época, lo del Titanic había sido una catástrofe, pero les esperaban peores catástrofes en el campo de batalla de 1914 a 1918, que destruyeron completamente ese mundo que creían inamovible. Todo eso en un cuento tan corto me parece otro de los temas geniales de José Emilio Pacheco. Me parece que hace que disfrutes mucho más la lectura. Perdón por volver a tomar la palabra. No, no, adelante, Ramón. Además, es verdad, es un gran cuento. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, escrito magistralmente. Vamos con José. Adelante, José, por favor. Sí, ahorita entre lo que comentaban encontré otras señales que nos auguraban también el final. O sea, aparte de hablar del Titanic y diciendo básicamente que no va a volver a pasar y sucede en ese mismo barco, también se pone a hablar de Carlota. Carlota, que le dice la muerte en vida, la llama, porque todavía estaba encerrada en su torre. Y Carlota todavía estaba viva y murió, si mal no recuerdo, casi cerca de 1930 o algo así. O sea, nos parecen todas estas fechas medios extrañas, pero las maneja de una manera muy, muy, muy padre. Y otro punto, me encantó la manera en que estaba escrito, y de hecho, y una de las frases sí me hizo básicamente que me detuviera ahí de directo, y es la que dice: en vez de gozar del presente, ya me entristece la futura nostalgia por el ahora que no volverá. O sea, qué bárbaro, o sea, no manches. Imagínate escribir de esa manera. Totalmente de acuerdo, Talamante. Es una frase, tiene estampas hermosas el relato. Fíjense que otro de los temas que nadie ha tocado y que a mí siempre me llama la atención es la musicalidad, y no hablando del ritmo de la escritura, sino cuando meten musicalidad en las obras, y esta la tiene. Me encanta eso de que te diga, no, pues estaba tal canción, no estaba tal canción, porque yo en el momento las busco en YouTube y me empiezo a recrear la escena, ¿no? Y ya a partir de ahí tú le vas metiendo más música. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo a la chava, le metí la de Amor Prohibido de Selena, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bien bonito también del relato, que él juega también con eso, te da, de todos los datos que te da para recrear una atmósfera tan bien construida, entre todos esos datos está también la música, ¿no? Y creo que habla también de la comida, que era insípida, la de los noruegos, o no sé, o sea, te recrea toda una atmósfera tremenda, y yo creo que eso es una de las partes más rescatables del relato. Yo también le voy a dar un 10, no sé si ya lo había dicho. Vamos a últimos comentarios. ¿Alguien que quiera comentar al final o que quiera calificarlo, que no haya calificado? Ahora es cuando. Si no, vamos sacando la calificación. Y pues yo creo que sí estaría padre volver a leer alguna otra cosa más tanto de José Emilio Pacheco como de algunos de su generación, que también escribieron cuestiones weird o fantásticas, por ejemplo, como Salvador Elizondo se me viene a la mente, ¿no? Sería padre también empezar a explorar ahí algunos de nuestros compatriotas que han escrito dentro de lo fantástico, ¿no? Ya tendremos por ahí la calificación.
mientras podemos ir a comerciales, tenemos Sí, comerciales. es 9.8. Y pues les 9.8. recuerdo que el próximo viernes tenemos Himnos, que es la muestra de cine fantástico del Círculo Lovecraftiano y Horror, donde tendremos 4 cortos: Mi niña te extrañaré de Juliana Barco, Hierba mala de Carlos Trujano, La última cena de León Landazuri y Faenicia de Beto Muertes. Las vamos a ver y las vamos a discutir y los esperamos a todos a las 7. No se los pierdan, la verdad. Yo no he visto los otros cortos, los quiero ver. Uno de ellos vi, el de Mala Hierba, y Mala hierba. es buenísimo. No se los pierdan, aquí los vamos a analizar, vamos a dar nuestras opiniones, vamos a ver qué les encontramos. Y bueno, si ya no hay nada más que decir. Bueno, al día siguiente, después de que va a cambiar un poquito la dinámica para los que nos siguen el próximo viernes, pues vamos a tener los cortos. El sábado tenemos unos invitados a las 3 de la tarde de la hora de México. Hay un círculo Lovecraftiano en Hungría. Ellos son muy académicos, son muy metidos digamos, en la historia, en la cultura, en las aportaciones de Lovecraft al mundo. Y vamos a tener un enlace directo a las 3 de la tarde con uno de sus representantes. Va a ser por medio de Zoom, los que se quieran meter, si no, pues nos quieren seguir en Facebook Live, pero va a estar muy padre porque es básicamente un grupo muy parecido al nuestro, amantes de la literatura, amantes de Lovecraft, amantes del terror, y vamos a ver qué sucede en Europa del Este con Lovecraft. Sí, recuerden de pedir su contraseña y su password. La liga, vamos a estar aquí a las 3 de la tarde, tiempo de México. Y yo creo que va a ser muy interesante ver qué nos tienen que decir los húngaros sobre el Lovecraft, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Creo que fue una velada muy interesante. Los 3 relatos estuvieron muy interesantes y los esperamos para ver estas cortos fantásticos. Que estén bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes.